Hola, ¿qué tal? Esta es la clase del martes 22 de noviembre del curso de matemáticas financieras. Entonces, siguiendo con el tema que habíamos empezado presencial el viernes anterior, es el de anualidades pagaderas MBs al año. Justamente donde nos quedamos es en ver las fórmulas para el valor futuro y el valor presente de estas anualidades pagaderas MBs al año. Ahorita estamos con el caso de anualidades vencidas. Entonces, recuerden que una anualidad pagadera M veces al año tenemos N años. Cada uno de esos años hacemos M pagos. M pagos de tal manera que la suma de esos pagos me da una unidad monetaria. Entonces, cada pago es de uno entre M y ocupamos una tasa efectiva anual. Entonces, vimos que justamente las fórmulas para encontrar el valor futuro, pues, en este caso, recuerden la notación es justa S, era justo esta S, que es de valor futuro. N es el número de años, en este caso. M es los pagos que ocurren cada año y I es mi tasa efectiva anual. Esto era igual a uno más I a la N menos uno entre una tasa de interés pagadera M veces al año o capitalizable M veces al año. Si se dan cuenta, como ya hemos comentado, el numerador de este valor futuro es el que hemos encontrado en varias de las fórmulas que ya vimos, que es uno más I a la N menos uno, pero lo que cambia es el denominador. En una anualidad vencida común y corriente es una I, en una anualidad anticipada común y corriente es una D. En este caso de una anualidad pagadera M veces al año, pues el denominador es una tasa de interés pagadera M veces al año. Y lo mismo para el valor presente de esta anualidad pagadera M veces al año, durante N años a una tasa efectiva anual I, era igual a uno menos B a la N, que de nuevo este es el numerador que hemos visto ya en muchos casos que hablamos de valor presente, pero pues aquí el denominador es IM. Y nada más recuerden que esta fórmula ya la vimos en el primer parcial, pero recuerden que IM lo puedo calcular como M, que multiplica a uno más, ay, perdón, a uno más I a la uno sobre M menos uno, donde I es la tasa efectiva anual. Y es la tasa efectiva anual. Entonces, nada más como para que lo tengamos de pequeño recordatorio. Ok, entonces justamente nos quedamos en estas fórmulas y pues vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizarlo. Entonces, ejemplo, perdón, la computadora anda un poco lenta. Ejemplo, entonces, recordando el ejemplo anterior, ok, en este momento voy a pausar tantito la grabación para ver si algo está alentando mi máquina. Ok, listo, continúo. Recordando el ejemplo anterior, eh, considere ahora una tasa y del 15% efectiva anual. ¿A qué me refiero con el ejemplo anterior? Es este ejemplo que vimos cuando recién empezamos el tema de las anualidades, eh, cuya capitalización del interés no concuerda con el periodo de los pagos. Entonces nada más lo retomamos. Justo era, vuelvo a leer el problema nada más. A partir de 2020, una anualidad de pagos vencidos trimestrales de, perdón, a partir de 2020, una anualidad da pagos vencidos trimestrales de 10,000 cada uno, iniciando con el primero a finales de marzo de ese año. Y justo lo que nos piden es encontrar el monto acumulado de estos pagos al 31 de diciembre del 2025, justo después del último pago. En ese momento, la tasa de interés era una I12 del 12%. Ahora vamos a hacer el mismo problema,
pero considerando una I del 15% efectiva anual. Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo anterior, pues justo el periodo de capitalización de la tasa de interés era mensual y los pagos eran trimestrales. Ahora vamos a hacer el caso donde la I es anual, es decir, se capitaliza una vez al año y se hacen más de un pago al año. En este caso se van a hacer 4 pagos cada año. Justo en este último ejemplo es donde ya se define como las unidades pagaderas M veces al año. Entonces vamos a hacer la línea del tiempo, nada más para recordar cómo se veía este ejercicio. Y a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, este era tiempo cero, este era tiempo uno. Mm, vamos a hacer algo. Aquí van a ir, vamos a poner esta línea de tiempo en años. Y abajo de este eje vamos a ver, vamos a fijarnos en los pagos. Entonces, iniciábamos con aquí está el año uno. Iniciamos en 2020, 2021, aquí está el año 2, 2022, y así nos vamos a ir. Por aquí está el 2000, el año 4, que es el 2024. Perdón, esto es 2020, 2021. Por aquí termina el 2024 y esto es 2025. Entonces, cada año, nada más vamos a ponerlo súper explícito. Este es 2000. Perdón. Vamos a poner aquí abajo las fechas. Entonces, esto, digamos, es el 1 de enero del 20. Ah, vamos a poner aquí el 31 de diciembre del 20. Este es el 31 de diciembre del 21. Este es el 31 de diciembre del 23, 31 de diciembre del 24 y por último 31 de diciembre del 25. Y ahora sí vamos a fijarnos en los pagos. Recuerden que tenemos 4 pagos cada año. Eh, ocurren cada trimestre. ¿Cuántos trimestres tenemos al año? Pues 4. Entonces aquí voy a tener un pago de 10,000, otro pago de 10,000, otro pago de 10,000 y así otro pago de 10,000. Recuerden que los pagos ocurren en marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces justo son estos 4 pagos y de nuevo para el 2021 pues voy a tener 4 pagos, aquí en marzo, junio, septiembre y en diciembre. Entonces el número de pagos, y aquí lo pongo, este sería el pago uno, el pago 2, el pago 3, el pago 4, pago 5, el 6, el 7, el 8 y así me voy a ir. Por aquí al año 4 tendría el pago 16, luego siguen los pagos, aquí voy a tener igual uno, 2, 3 y 4. Este es 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Aquí voy a tener el pago 20 y aquí de los últimos 4 pagos, que no van a ser de 10,000. Y el último pago, pues va a ser el pago 24. 6 años completos con 4 pagos cada año, justo tenemos 24 pagos. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Bueno, perdón, lo que me piden es calcular en este caso el valor acumulado. Voy a poner aquí con otro color. El valor futuro al final del año 6. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Una, que justo ya hemos platicado sobre ella, es, tenemos pagos trimestrales y ahora tenemos una tasa efectiva anual. Una que podríamos pensar, pues obviamente sería agarrar la tasa efectiva anual, eh, transformarla a una tasa efectiva trimestral y ya con eso, pues llevar
cada uno de los 24 pagos a valor futuro. Entonces eso sería como el método que ya conocemos desde el parcial anterior. Pero esto también, esto lo queremos resolver utilizando anualidades pagaderas m veces al año. ¿Por qué podemos utilizar en este caso las fórmulas que ya vimos? Por la principal razón de que cumple las características. Tenemos una tasa efectiva anual, conocemos que se realizan 4 pagos cada año, en este caso m, que es m veces al año, van a ser 4, m igual a 4, 4 veces al año se van a realizar los pagos. Entonces, con esos dos hechos, podemos utilizar las anualidades pagaderas. Obviamente que los pagos, el monto de los pagos tiene que ser equidistante y tiene que ser nivelados. Entonces, eso también lo cumple. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Primero que nada, queremos calcular el valor futuro al momento del último pago. Y es justo como funciona esta formulita de acá, porque son anualidades vencidas en este momento. Entonces, vamos a calcular una sea X el valor futuro al momento del último pago. Entonces, X, aquí nada más es muy importante cómo plantear, cómo se resuelve. Ok, primero, es el valor futuro, entonces vamos a poner una S. Recuerden, en anualidades pagaderas, eh, ¿cuál es la anotación? La N que va a ir adentro de la casita es el número de años en los que hacemos los pagos. Es decir, en este caso tenemos 6 años donde se hacen los pagos. Luego aquí arriba va a estar el número de pagos al año. En este caso quedamos que M va a ser igual a 4. Son pagos trimestrales, cada año tiene 4 trimestres. La tasa que se va a poner aquí va a ser mi tasa efectiva anual, es decir, 15%. Y ahora, esto es lo más importante, recuerden que lo que vamos a poner antes de la S o de la A, en el caso de anualidades pagaderas, es el monto total que se paga al año, es decir, no el monto de cada pago. Si tenemos 4 pagos de 10,000 cada año, entonces el monto total que se paga cada año, lo que vamos a tener que poner aquí es un 40,000. De nuevo, porque justamente recuerden que cuando nosotros sacamos la fórmula general, los pagos eran de un emésimo, es decir, cada año en total se pagaba una unidad monetaria, por eso poníamos un 1 aquí. En este caso, los pagos son de 10,000, entonces cada año, si haces 4 pagos de 10,000, vas a tener 40,000. Entonces, eso es una parte muy importante. Ya de aquí podemos aplicar fórmula. Esto va a ser 40,000. El numerador sabemos que es 1 más i, que es 1.15 a la n. Recuerden que esto es 6. Esto menos 1. Y esto sobre una tasa pagadera 4 veces al año. Esta tasa pagadera 4 veces al año, pues es mi tasa equivalente a mi tasa efectiva anual. ¿Y cómo la calculamos? Pues sencillo, nada más hay que ocupar la fórmula que ya escribimos arriba. Esto es 40,000, esto de nuevo es 1.15 a la 6 menos 1, y esta I4 va a ser igual a 4, que multiplica a 1.15 a la 1 entre m, que es un cuarto, menos 1. Listo. Esta fórmula, recuerden, es la que pusimos aquí arriba, pero pues más aún, es la fórmula de tasas equivalentes, donde tenemos una tasa efectiva anual, en este caso I, y queremos encontrar la tasa equivalente pagadera m veces al año. Listo, esto sería la fórmula para obtenerla. Y pues nada más, si hacemos bien las cuentitas, o si yo las hice bien más bien, esto a mí me dio 369,000 a 272.16. De nuevo, una verificación rápida. Tengo 24 pagos de 10,000. Si no hubiera tasa de interés, pues el monto acumulado me daría 240,000. Pero como hay tasa de interés, pues este monto acumulado tiene que ser al menos, tiene que ser mayor que ese 240,000. Entonces, por lo menos parece que está correcto. Entonces, si se dan cuenta ya con esta fórmula, pues básicamente ya simplemente reconociendo cuándo podemos ocupar esta fórmula de las anualidades pagaderas, ya el proceso ya es bastante simple.
Obviamente teniendo en cuenta y mucho ojo, de nuevo, eh, voy a insistir mucho en esto, que antes de la S o de la A, tenemos que poner el monto que se paga en el año, no el monto de cada pago, que es justo lo que difiere la lógica con todas las demás anualidades que hemos visto. Y ok, entonces esto es el caso de las anualidades vencidas, de nuevo, porque son vencidas, porque el valor futuro lo estamos calculando al momento del último pago y el valor presente pues, era un periodo antes del primer pago. Vamos a encontrar las fórmulas para que aplicarían para una anualidad anticipada. Va a ser prácticamente a partir de las fórmulas de las vencidas. Entonces, am, nota para una anualidad anticipada. Ok, entonces vamos a hacer aquí nuestra línea del tiempo. Vamos a ver qué estamos haciendo. Ok, quiero hacer en T, que esto va a estar en años, y vamos a poner aquí abajo los pagos. Entonces por aquí vamos a tener tiempo cero, por aquí tiempo uno, tiempo 2, bla, bla, bla. Eh, tiempo, o el año, perdón, n-1, el año n, y por aquí el año n+1. Ok, entonces recuerden que una anualidad anticipada básicamente se refiere a que el valor presente va a estar calculado al momento del primer pago y el valor futuro un periodo después del último pago. Eh, para, para hacer un poco más simple este cálculo, pues justamente ahora vamos a asumir que los pagos se inician aquí en tiempo cero y justamente van a ser de monto un emésimo. Y pues aquí vamos a tener pagos de un emésimo y así. Entonces justo aquí eh, son pagos de un emésimo, uno entre M, uno entre M, bla, 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 bla. Uno entre M, aquí uno entre M, uno entre M, uno entre M, y aquí va a ser el último pago, uno entre M. De hecho, no necesito este tiempo de acá. Ya me sobró línea de tiempo. Bueno. Entonces, el número de pagos, si lo vemos con el color rojo, pues este sería el primer eh, pago. Aquí estaría el segundo pago, el tercer pago. Y así, el que se realiza un periodo, un emésimo antes de llegar a tiempo. Perdón, déjenme replantear aquí. Aquí en lugar de pagos, disculpen ustedes, soy ando un poco distraído, creo. En lugar de pagos, vamos a poner aquí periodos de pagos. Ok. Entonces, este va a ser el tiempo cero, tiempo uno, tiempo 2, así está. Este va a ser tiempo m-1 y tiempo m. Esto es m+1, m+2, así hasta, aquí es 2m, bla, bla, bla. Esto es n-1 por m, y así hasta este de acá es nm-1, y esto de acá sería n por m.
Entonces recuerden que cada año tenemos M pagos. Entonces cada vez que alcancemos los múltiplos de M, pues es justo cuando corresponde con mis años. El año uno pues es el periodo de pago M, el año 2 es el periodo de pago 2M y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que notar aquí? Que aquí los pagos inician al inicio de cada periodo. Entonces, en realidad, cuando alcanzo los M pagos de ese año, pues hasta aquí, del tiempo cero a tiempo M menos uno, aquí tengo M pagos. De nuevo, si aquí me voy desde tiempo M hasta eh, un periodo de pago antes de llegar al año 2, pues aquí de nuevo voy a tener M pagos. Y por esta razón es que, justamente si nos fijamos aquí, de tiempo N menos uno por M a NM menos uno, voy a tener mis M pagos. Por eso a tiempo N ya no tengo ningún pago, porque como empecé en tiempo cero, si agregara un pago ahí, pues ya serían más pagos de los que en realidad necesito. Vale, entonces lo que quiero pues, es calcular ah, el valor presente, que esto va a estar aquí al momento del primer pago. Vamos a ponerle unos dos puntitos porque es anticipado y el valor futuro va a estar aquí en tiempo N, que es un periodo después del último pago, un periodo de pago después del último pago. Ok, entonces, como podrán suponer, también vamos a tener una notación para este tipo de anualidades. El valor futuro, de nuevo, es una S de valor futuro. Es anticipada, entonces vamos a ponerle una diéresis arriba. Tenemos pagos durante N años. ¿Cuántos pagos tenemos al año? M. Y con una tasa I efectiva anual. Y aquí va a haber un uno que normalmente no vamos a poner, pero de nuevo, este uno es la suma de los pagos que hacemos en el año. Tenemos M pagos de un emésimo, de uno entre M cada uno, pues la suma da uno. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Pues de nuevo, simplemente por ecuación de valor, hay que llevarnos cada uno de estos pagos a tiempo N. Entonces, sé que cada pago es de uno entre M, entonces voy a factorizarlo y pues vamos de atrás hacia adelante. El primer pago es el que ocurre en el periodo de pago NM-1. Es decir, es un emésimo de año antes de llegar a N. Entonces me lo tengo que llevar un emésimo de año hacia adelante. De nuevo, ¿por qué estoy contando en años? Porque mi tasa es efectiva anual. Si nos fijáramos en el pago que ocurre inmediatamente antes que ese, pues vamos a estar atrás dos emésimos de año. Entonces simplemente hay que multiplicar por 1 más i a las 2m y así está el pago que ocurre a tiempo cero. De tiempo cero a tiempo n, pues justo lo que transcurre es n años. Entonces, o también lo podemos poner como n por m sobre m. N por m en mésimos de año, que son n años. Pero bueno. Eh, de aquí tenemos dos caminos. Uno es ya tomar esto como la suma geométrica. O podemos notar que si yo factorizo un 1 más i a la 1 sobre m, esto me va a quedar uno más i a la 1 sobre m, más, y así el último término pasaría a ser uno más i a la nm menos uno sobre m. Simplemente le subtraje uno entre m a todos los a todos los exponentes de mi uno más i. Entonces, de nuevo, esto de adentro ya es una suma geométrica, la cual podríamos resolver ya con nuestra fórmula, o también podríamos notar que en la clase anterior ya identificamos a cuánto es igual esta suma geométrica. Si ustedes checan los apuntes del viernes, esta suma geométrica ya tiene un nombre muy particular y no es más que una S de n pagadera m veces al año a una tasa i. Esa es la fórmula tal cual, o esa es la suma que nos llevó a la fórmula de mi anualidad vencida pagadera m veces al año.
Entonces, simplemente reacomodamos términos de esta manera. Bueno, vamos a poner esto es uno entre m por uno más i a la uno entre m, y esto pues ya conocemos que la fórmula es uno más i a la n menos uno entre una y m. Perdón, aquí nada más hay un pequeño fallo. Eh, Esta S es uno entre m por esto. Entonces aquí ya, esto ya no tiene que ir. Y esto en entre m ya no tiene que ir. Disculpen. Va. Entonces ahora sí, esto es im y listo. Ok, esto va a ser igual a, voy a reescribir este uno más i a la uno entre m como uno entre bi a la uno entre m. Luego aquí va a ir uno más i a la n menos uno, y pues vamos a sustituir cómo podemos calcular im. Esto es m que multiplica a uno más i a la uno entre m menos uno. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Pues en el denominador voy a multiplicar este bi a la uno entre m. ¿Qué lo hacemos? En el numerador me va a quedar igual, uno más i a la n menos uno. En el denominador, esta m, pues vamos a sacarla de una vez. Y voy a multiplicar esta bi a la uno entre m por cada uno de estos términos. Bi a la uno entre m por uno más i a la uno entre m, esto me va a quedar un uno. Y esto me va a quedar, y bi a la uno entre m por uno, pues justo me queda bi a la uno entre m. Ah, esto, el de nuevo el numerador no, ya no va a sufrir cambios. Y en el denominador vamos a ocupar una equivalencia. Una bi yo la puedo calcular como uno menos d. Y pues esta bi está a la uno entre m. Y pues ya, justamente si nosotros escarbamos en nuestra memoria a los apuntes del primer parcial, vamos a poder darnos cuenta que el denominador no es más que la forma en la que calculo una D pagadera M veces al año a partir de una tasa D. En este caso, esta D es mi tasa efectiva de descuento anual. Entonces, llegamos a una fórmula que de alguna manera es hasta cierto punto intuitiva, con lo que ya hemos visto. Estamos hablando de valor futuro, entonces el numerador es uno más i a la n menos uno. Pero ahora estamos hablando de una anualidad anticipada y pagadera. Entonces, si en las anualidades vencidas y pagaderas mi denominador era una IM, suena incluso hasta lógico que en este caso que estamos hablando de una anualidad anticipada, las cuales normalmente la asociamos a la tasa de descuento, y pagadera, entonces mi denominador va a ser una DM. Entonces, por lo tanto, mi S anticipada, M, N, tasa I, va a ser igual a uno más i a la n menos uno, todo esto sobre dm. Y se puede demostrar que el valor presente de esta anualidad anticipada, que durante n años hace m pagos cada año a una tasa efectiva anual i, va a ser uno menos bi a la n. De nuevo, este es el numerador que vemos generalmente en los valores presentes.
Pero como estamos hablando de algo anticipado y pagadero M veces al año, pues el denominador va a ser una de M. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues de hecho, una de dos, o planteamos la ecuación de valor, o la más fácil es, recuerden, siempre que tenemos ya la fórmula del valor futuro, pues simplemente notamos que el valor presente es llevarnos n periodos hacia atrás ese valor futuro, y ya, con eso podríamos obtenerlo de manera rápida. Pero bueno, entonces ya tenemos anualidades vencidas, pagaderas M veces al año, y donde el denominador va a ser una IM, y también ya tenemos anualidades anticipadas, pagaderas M veces al año, donde el denominador va a ser una DM. Entonces, pues es importante recordar cómo calcular, de hecho vamos a ponerlas aquí, recordatorias, está en rojo, porque estas fórmulas pues también hay que recordarlas. Si yo quiero mi tasa de interés pagadera M veces al año a partir de mi tasa efectiva anual, pues simplemente tengo que hacer M por uno más I a la uno entre M menos uno. Si yo quiero calcular mi tasa de descuento efectiva anual a partir de una tasa de interés efectiva anual, pues simplemente recordamos que D es igual a I entre uno más I. Y la última, si quiero calcular mi tasa de descuento pagadera M veces al año a partir de mi tasa de descuento efectivo anual, pues simplemente es M por uno menos uno menos D, y esto a la uno sobre M. Sí, es importante recordar esto porque normalmente pues, en las anualidades lo que nos van a dar es la tasa efectiva anual. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular en este caso mi DM, pues simplemente una de dos, o a partir de la efectiva anual calculo mi tasa de descuento efectivo anual y luego la DM, o también otra cosa que por ahí salió en el proceso, y aquí vamos a ponerlo como nota, que justo salió en este proceso de encontrar la fórmula de mi S anticipada, pues esta S, o el valor futuro de esta S eh, anticipada pagadera M veces al año, lo podemos encontrar como uno más I a la uno entre M por el valor presente, digo, el valor futuro de mi pagadera M veces al año, pero vencida. Eh, Análogamente, pues se sigue que para las A también se va a cumplir. Es decir, que mi A anticipada pues va a ser uno más I a la uno entre M por mi A vencida. Entonces, bueno, siempre es importante recordar eso. Ok, entonces, esto sería el tema de anualidades pagaderas M veces al año. Y este tema eventualmente nos va a llevar a algo más. Recuerden ustedes que cuando en el primer parcial vimos las tasas pagaderas o capitalizables o convertibles M veces al año, justamente nos interesó qué es lo que pasaba cuando M lo tendíamos hacia infinito, es decir, cuando el número de capitalizaciones al año lo tendíamos infinito. En este caso, M es el número de pagos al año. En ese punto, notábamos que cuando ya sea mi IM o mi DM lo hacíamos tender M infinito, llegábamos a una tasa que se conocía como fuerza de interés constante o delta. En este caso, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el número de pagos lo tendamos hacia infinito? El número de pagos que ocurren cada año lo hagamos tender hacia infinito. Eh, Vamos a llegar a un concepto que se le conoce como anualidades continuas. Aquí nada más hay que fijarnos algo importante, que es justo lo que si lo vamos a anotar. Entonces, notemos
lo siguiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo M igual a 2? Vamos a pensar ahorita en una anualidad vencida. Pagadera 2 veces al año. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí en tiempo cero, aquí es el año cero, este es el año uno. Entonces, M igual a 2 se refiere a que voy a hacer 2 pagos al año, los cuales van a ocurrir a tiempo un medio y a tiempo uno. Esto obviamente es T en años. ¿Y de cuánto va a ser cada pago? Pues de un medio. Vamos a ponerlo aquí en otro color. A tiempo un medio, pues el pago va a ser de un medio, y a tiempo uno el pago va a ser de un medio. ¿Por qué? Recuerden que cada mésimo de año mi pago va a ser de 1/m, de tal manera que si yo sumo el número de pagos al año, pues me dé 1. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si yo subo m igual a 4. Cuando yo subo el valor de m, por ejemplo en este caso en particular, van a pasar dos cosas. Voy a aumentar el número de pagos, sí, pero dado que el monto de cada pago es 1/m, también voy a hacer que el monto de cada pago sea menor comparándolo con el pago del caso m igual a 2. Entonces, de nuevo aquí tengo un año, pero ahora esto lo voy a partir en 4. Entonces, aquí es tiempo un cuarto, aquí un medio, que son 2 cuartos, y acá 3 cuartos. Entonces, el número de pagos aumenta, pero también el monto de cada pago disminuye. Aquí el monto de cada pago va a ser un cuarto, de nuevo, de tal manera que si sumo los pagos que se hacen al año, pues me tiene que dar 1. Vamos a aumentar todavía más M. Ahora vamos a poner M igual a 2, es decir, pagos mensuales. ¿Qué va a pasar? Pues de nuevo lo mismo. Ya no van a ser ni 2 ni 4 pagos, van a ser 12 pagos al año, pero el monto de cada pago, pues de nuevo va a disminuir. Ya no va a ser de un medio ni de un cuarto, sino de un doceavo. Entonces aquí voy a tener un doceavo de año, 2 doceavos de año, 3 doceavos de año, y así hasta que llega a 12 doceavos de año o un uno. Entonces el monto de cada pago va a ser de un doceavo. De nuevo, para que la suma de los pagos pues me dé 1. Ok, vámonos todavía más extremo. Vamos a pensar en pagos diarios. Vamos a poner un año de 365 días, es decir, una M de 365. Quiero que cada año se me den 365 pagos. Y pues de nuevo, ¿no? Vamos a tener obviamente muchos más pagos, pero el monto de cada pago pues justo se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces esto es tiempo cero, y esto es tiempo uno. Y ahora pues esto es el primer día, 1/365. Esto es 2/365. Esto es 3/365 el tercer día, y así nos vamos a ir hasta tiempo uno, que es 365/365. Y el monto de cada pago, pues justo ya es muy, muy pequeño. 1/365, 1/365, 1/365, y así hasta 1/365. De nuevo, si sumamos todos los pagos, pues me va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que observamos en este caso? Que a medida que M crece, el número de pagos crece, obviamente, pero el monto de cada pago disminuye. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué pasa si esa M la hacemos tender a infinito? Eh, Obviamente, pues tendríamos una infinidad de pagos durante el año, pero el monto de cada pago sería muy, muy pequeño, porque recuerden que el monto de cada pago es 1/m. Entonces, con esto en la mira, o a partir de esto más bien, es que vamos a definir lo que se le conocen como anualidades continuas. En una anualidad continua,
que lo podemos ver como un caso límite de estas anualidades pagaderas M veces al año. Eh, Como ya lo mencioné, vamos a tener un monto infinito de pagos nivelados cada año, pero el monto de cada pago, pues va a ser un monto muy, muy pequeño, de uno entre M, el cual va a tender vamos a llamarle a un diferencial de T. Es un monto muy, muy pequeñito. Eh, Dado que ya estamos hablando de pagos continuos o de pagos infinitos, pues la suma, que es lo que hemos estado haciendo para calcular los valores presentes o los valores futuros, más que suma, se va a transformar en una integral, porque tenemos que recorrer un pedazo de la línea del tiempo. Pero bueno, esto lo dejamos para la siguiente clase presencial que sería el jueves. Si alguien tiene dudas sobre anualidades pagaderas en meses al año, ya saben, me pueden enviar un correo y igual también cualquier duda de la tarea, porfa, escriban un correo. Y nada, entonces nos vemos el jueves. Gracias.